Las siguientes líneas tratan de proyectar una breve visión histórica del trabajo. El trabajo tal como hoy lo conocemos no es un hecho natural. Tanto su contenido como el papel que ha jugado en las vidas de los seres humanos no ha sido siempre el mismo, sino que ha sido modificado a lo largo de la historia. El esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda sin que el esclavo pudiera ejercer ningún derecho u objeción personal o legal. Hallaron a nuestros aborígenes desempeñándose en faenas rudimentarias, tales como la caza y la pesca, actividades relacionadas bajo las órdenes impartidas por el jefe del grupo o cacique de cada tribu. Una vez indicada la conquista, los españoles se dieron a la tarea de imponer sus costumbres y usos, fueron introduciendo cambios, y así a los indígenas se les obligó a cultivar las tierras con el fin de procurar su alimentación y a explorar las mismas para beneficio de aquellos que necesitaban del oro para cumplir su cometido. Gracias a estas órdenes y decretos, nuestros aborígenes traídos de África por ser más fuertes en el laboreo de las minas continuaban en una situación degradante hasta el punto de ni siquiera el derecho a la vida. Solamente a partir del 1 de enero de 1852, siendo presidente de la República José Hilario López, quedó abolida la esclavitud en Colombia. En esta época empiezan a aparecer algunas leyes sociales que constituyen el fundamento de lo que hoy se conoce el sustantivo del trabajo. Entre estas normas se fueron considerando a través del tiempo como lo es la pensión de jubilación, ley sobre accidente de trabajo, comodidad de los obreros, regulación de los aspectos relativos en la huelga y derecho a esta. En el año de 1940 surge el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo como programa autónomo de principios propios. Habían nacido normas que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del derecho, por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva, que es lo que hoy conocemos como el derecho del trabajo. El origen del derecho laboral en Colombia, con un conjunto de principios, acciones y normas que regulan directa e indirectamente las relaciones entre empleadores y trabajadores, y de estos con el Estado, con el objeto de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y la protección del trabajo. Todo lo anterior tiene el único fin de lograr la paz social, siendo esta la tibalidad del Código Laboral colombiano. El derecho laboral colombiano es una rama de la ciencia del derecho que tiene como objeto el trabajo del hombre, dependiente o independientemente de las relaciones individuales, colectivas y de seguridad social, ya sean esos trabajadores al servicio del Estado o particulares. Historia de Colombia. En el año 1950, bajo el gobierno de Mariano Espina Pérez, se promulgaron el Decreto Legislativo número 2366 y el Decreto 3743, que dieron origen al Código Sustantivo del Trabajo. La recopiló normas que existían sobre la relación del trabajo, los derechos y garantías de los trabajadores. Al pasar de los años, este código se desprendió de la jurisdicción civil. El derecho laboral colombiano tiene como regulador la Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. En todo caso, es importante tener en cuenta que las leyes colombianas son las más importantes fuentes del derecho laboral colombiano, puesto que cada estado dentro de su legislación tendrá su ordenamiento jurídico respecto del trabajo y dichas disposiciones tendrán que ser acatadas tanto por el empleador como empleado dentro de determinada jurisdicción. De acuerdo con la Constitución Política, el derecho del trabajo es derecho fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. Adicionalmente, la Constitución Política consagra el derecho de asociación sindical que ampara tanto a los trabajadores como a los empleadores. El derecho laboral colombiano es autónomo con relación a las otras ramas del derecho por ser un derecho de orden público. En esta autonomía radica el equilibrio entre capital y trabajo, procurando que las normas de tipo laboral sean derechos mínimos, otorgados por la sociedad a los trabajadores, siendo estos derechos mínimos irrenunciables por parte del trabajador. Estas disposiciones concuerdan con los tratados internacionales de los que Colombia es parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho laboral ha sido creado para regular las relaciones entre empleador y empleado. Dichas relaciones deben estar enmarcadas en los principios constitucionales fundamentales. La finalidad de las normas del Código Sustantivo del Trabajo es lograr la justicia entre las relaciones que surgen entre el empleador y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación, economía y equilibrio social. El derecho
laboral es un derecho dinámico que se encuentra en constante evolución, que surge de la realidad social porque regula las relaciones jurídicas laborales establecidas entre empleado y empleador.